siempre que un niño se traga una pila, es momento de correr urgencias porque la reactividad de los iones o de lo que pueda tener adentro de la pila puede provocar perforación, ya sea del esófago, del estómago o del intestino. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Saludable, el podcast en el que siempre vamos a cuidar de ti. Hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema importante, un tema que nos concierne con respecto a la temporada. Los niños ya salieron de vacaciones, estamos en temporada de verano en la que ocurren ciertas cositas en casa, y para hablar de estos temas me acompaña el día de hoy el doctor Oscar Chávez, médico intensivista de Christus Muguerza, Centro de Medicina Ambulatoria Juventud. Bienvenido, doc. Muchas gracias, Ani. Gustoso de estar aquí, poder compartir con ustedes un poquito de información que va a ser bastante útil para la comunidad, para las personas que ya tienen hijos de vacaciones, que visitan a sus parientes. Entonces, vamos a por ello. Muy bien, y pues muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de qué es una urgencia. Muy bien, las urgencias son aquellas situaciones en las cuales ponen en vulnerabilidad a una persona, y estas se pueden dividir en dos partes. Una es las urgencias mayores o las urgencias reales, las que ponen en peligro la vida de los pacientes, de alguna persona, ponen en peligro la funcionalidad de un órgano, una extremidad o una función vital. Y también están las urgencias sentidas o las urgencias menores, que es lo que nos concierne hablar el día de hoy. Estas urgencias se podrían pensar en situaciones donde no hay peligro de la vida, no hay peligro de un órgano, tampoco hay peligro de alguna extremidad. Sin embargo, nos causan alguna molestia, algún dolor o alguna preocupación, que es lo que nos causa la visita al departamento de urgencias. Pudiéramos contar entre estas a una herida, una cortada, que si bien ya dejó de sangrar, me sigue provocando dolor, una infección de vías urinarias que no está complicada, una fiebre de un niño o de alguna persona que no tiene algún síntoma agregado, y también podríamos pensar en esto en algún golpe en la cabeza, pero que solamente se hizo un chipote o tenemos algún dolor en la cabeza después de esto. Ya hablaremos más a profundidad de estos temas, pero me gustaría que platicáramos un poquito acerca de esto, de que pues como papás, como familiares, como compañeros de trabajo, nos topamos con situaciones de pronto en la que alguien se suscita algún tipo de emergencia y de pronto no sabemos cómo qué hacer y queremos hacer lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces, doc, ¿qué nos sugieres? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Obviamente mantener la calma, el primer paso para todo, pero ¿qué podemos hacer como una persona no clínica para atender estos casos? Bueno, pues como tú lo dijiste, primero que nada es mantener la calma. La calma es el primer auxilio que le podemos brindar a una persona. ¿Por qué? Porque la calma me permite mantener la mente fría, me permite saber qué hacer, puesto que es lo primero que tenemos que desarrollar o que aprender a desarrollar en la práctica de los primeros auxilios. Entonces, el hecho de saber cómo atender a una persona que está pasando por una urgencia menor es eso en esencia, poder atenderla bien, poder realizar las medidas adecuadas, porque el hecho de atender una urgencia menor es no hacer todo, pero saber exactamente qué hacer que le pueda ayudar a esa persona. Claro. Y pues sobre todo tomar en cuenta que no somos doctores. Obviamente necesitamos acudir inmediatamente ante cualquier tipo de amenaza al servicio de urgencias, acudir con los expertos para que nos puedan ayudar en esto. Y pues ahorita que andamos muy desocupados, están los niños en casa, nos podemos topar a lo mejor con muchas situaciones de riesgo. Por ejemplo, platicábamos, y creo que es algo muy común que escuchamos frecuentemente esto de que tenía una botella en mi cochera, no tenía etiqueta y el niño se lo tomó pensando que era agua. Y téngale que era tiner, que era un millón de cosas. ¿Qué hacemos, doc? Muy bien, pues como tú lo dices, las urgencias menores o los accidentes menores ocurren principalmente en la casa. ¿Con quiénes? Principalmente en las personas que están en los extremos de la vida, los niños principalmente y también los adultos mayores. Los adultos mayores son un poquito más en cuanto a caídas, un poquito más golpes que pueden llegar a estar más severos. Sin embargo, es en los niños donde se presentan la mayor cantidad
de urgencias menores. Son caídas, quemaduras con líquidos calientes, intoxicaciones, heridas por estar jugando. Como los niños son más exploradores, son muy curiosos y se la pasan jugando de un lado a otro de la casa, pues están expuestos a este tipo de traumas, las caídas, las heridas. Entonces, pues más adelante vamos a estar hablando de los principales tips de prevención para evitar este tipo de urgencias. Ahora un poquito entrando de lleno en lo que me decías, por ejemplo, de un niño que está explorando, abre un gabinete en tu cocina, en tu cochera, ve una botella y se la toma. Entonces el niño empieza a llorar porque le duele, tú te das cuenta que hay una botella tirada en el suelo que no tienes identificada por alguna sustancia. Entonces aquí es donde la mayor parte de la gente pierde la calma, pero es donde más debemos de conservarla, puesto que debemos de saber que un niño que ingirió una sustancia desconocida, lo primero que una persona siempre intenta hacer es provocarle el vómito. Es decir, si yo saco la sustancia, le va a causar menos daño, pero no es así. Puede ser que esa sustancia sea corrosiva y así como entró haciendo daño, puede salir con el vómito haciendo daño. Entonces eso ya nos puede presentar una situación más de urgencia real que lo que pudo haber sido una intoxicación menor. Exactamente. Y pues aquí, reiterando, no somos personal clínico, no sabemos muchas veces cómo ayudar a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestras personas alrededor, pero pues sí tener en cuenta que hay que cometer la menor cantidad de errores posibles y reiterar otra vez esto, manteniendo la calma, pensando como con la cabeza bien fría en qué es lo mejor para el paciente o la persona que está con una emergencia en ese momento y pues para nosotros para poder acudir oportunamente al servicio de emergencias. Y hablando más puntualmente, Doc, ¿qué podemos hacer nosotros desde casa si alguien sufre una caída, que sufre una caída en la cabeza? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Qué podemos hacer al respecto con eso? Muy bien, los traumatismos en la cabeza son de los más frecuentes, principalmente en los niños, puesto que en la mayor parte de la edad infantil, la cabeza siempre es más grande que el cuerpo. Entonces, el centro de carga del cuerpo pues está en la cabeza. Es lo primero que cae y se golpea. Entonces, ¿cómo podemos cómo podemos atender una caída? Pues principalmente identificando los signos que pueden derivarnos en una complicación. Por ejemplo, un niño que está la mayor parte del tiempo dormido, que no lo puedo despertar de manera fácil, que el niño cuando está muy pequeño y que no habla, es un niño que no me localiza con la mirada, no me sigue con la mirada cuando tiene los ojos abiertos, o que llora, pero es un llanto muy débil. Eso me hace a mí pensar que algo está pasando dentro de su cabeza. Entonces tengo que llevarlo al servicio de urgencias. Siendo un niño que está un poquito más grande, que ya tiene más uso de la palabra, que ya habla y tiene entendimiento más fluido de nuestro lenguaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a preguntar, ¿me puedes ver? ¿No me ves borroso? ¿Te duele la cabeza? Si a pesar de que nosotros podemos utilizar medicamentos de uso común en casa, como es el paracetamol, el ibuprofeno, que vienen de manera comercial con una tablita que viene dosificación por peso y por talla, si a pesar del uso de esos medicamentos el niño sigue con dolor de cabeza, le pregunto y me dice, papá, mamá, te veo borrosa, no te veo, no te escucho bien, o tiene un vómito que es muy característico de este tipo de traumatismos, que es un vómito que nosotros le llamamos en proyectil, es un vómito que sale a la distancia. Este tipo de vómito es característico de que algo anda muy mal adentro de la cabeza. Entonces es una de las cosas que tenemos que vigilar. Ahora, hablando más de urgencia menor, ¿qué puedo yo ver? ¿Qué puedo manejar en la casa? Un chipote, un pequeño chichón que se le hace al niño. A veces se hacen demasiado grandes y me puede dar alerta, pero si este chipote no tiene una herida, no está sangrando, sí le duele, pero aquí yo puedo untarle alguna pomada como el árnica. El árnica está demostrado ya que mediante estudios que tiene acciones antiinflamatorias, incluso el olor del árnica calma la ansiedad de los niños, entonces esto me puede ayudar bastante. Es uno de los primeros auxilios que le podemos brindar a un niño o a una persona que se golpeó la cabeza. Perfecto, Doc, súper interesante eso del árnica porque sí, de repente caemos como en estos
temas de abuelita, de que no dejes que el niño se duerma, o no, inmediatamente ponle árnica, o no, inmediatamente ponle hielo. A ver, corre la urgencia, si se te cayó la criatura, corre la urgencias, como que hay que estar bien alertas de todos estos signos. Y hablando precisamente de las caídas, se me cayó el niño, se me cortó, ¿qué hago? ¿Cómo puedo determinar que es una emergencia mayor o cómo determino que es una emergencia menor? Muy bien. Las urgencias menores en una caída es un niño que sí, se cae, se le hace un chipotito, sigue reaccionando, a veces pueden seguir jugando, a veces se asustan tanto que dejan de jugar. Ahora, aquí es bien importante, el niño se puede dormir, no va a haber ningún problema. El caso aquí es que el niño lo pueda yo despertar fácil. Lo puedo estar despertando cada media hora, cada hora, dependiendo de la ansiedad del padre. Muchas veces despiertan al niño hasta cada 20 minutos, cada 30 minutos. Entonces, lo que podemos hacer es evaluar la respuesta del niño. Si el niño yo lo despierto y despierta fácil, me localiza la mirada, puede, en caso de que entienda las órdenes, puede levantar un brazo, puede levantar el otro, es un niño que no va a tener complicaciones o no está teniendo complicaciones en ese momento, no sabemos más adelante, pero los niños se pueden dormir perfectamente, no hay ningún problema. Ese es un tabú que se tiene de que no, si se golpeó la cabeza no lo dejes que se duerma porque después ya no despierta. No, nada más alejado de la realidad. Y en el caso de, por ejemplo, se cortó el niño, el primer auxilio que se puede brindar ahí es la compresión. Si yo veo que está saliendo sangre, también depende la coloración de la sangre, tiene mucho que ver. Por ejemplo, si la sangre me está saliendo a una velocidad bastante alta y es una sangre roja, que nosotros le llamamos rojo rutilante, que es un rojo así muy muy rojo, esa sangre puede tener un origen arterial. Entonces, va a ser difícil que se contenga. Entonces, cuando las características de la sangre están saliendo de esa manera, es indicativo de que hay que ir a la sala de urgencias porque muy probablemente haya una lesión vascular de importancia. Ahora, si la sangre es un color un poquito más vinoso, un poquito más apagado, que no sea el rojo rutilante, es muy probable que tenga un sangrado de origen venoso. Entonces, las venas tienen muchas colaterales y existen muchísimas de ellas en las extremidades o incluso en la cara. Entonces, con hacer simple presión y colocar un vendaje no tan apretado, se puede detener la hemorragia. Incluso podemos, por gravedad, detener una hemorragia, aunque no le estemos haciendo compresión. Si, por ejemplo, mi hemorragia es a través de una cortada que se me hizo en la mano, con el puro hecho de levantar la mano por encima del nivel del corazón, esa hemorragia se puede detener. Si es de origen venoso. Si es de origen arterial, es una de las maneras de identificarlo. Levanto la mano y sigue el chorrito saliendo, pues entonces hay que ir a la sala de urgencias. Ok, súper interesante, Doc. Y por ejemplo, también nos hemos topado situaciones, yo recuerdo perfectamente cuando era niña, que se golpeaban mis compañeros en la cabeza y es un desangradero tremendo. Esto puede ser algún símbolo de alerta o puede ser algo tratable. ¿Cómo puedo identificar que hayas algo muchísimo más grave de lo que puede llegar a ser? En la cabeza existe un coloquialismo entre los médicos donde todo el mundo decimos es que la cabeza es bien sangrona o el cuero cabelludo es bien sangrón, pero en realidad todo lo que sea del canto del ojo, del canto externo del ojo hacia arriba está súper vascularizado. Es una zona que tiene muchísimos capilares, que tiene muchísimos vasos sanguíneos y principalmente se da la irrigación sanguínea por vasos capilares. En las partes laterales de la cabeza, pues sí, tenemos una arteria que se llama temporal. Es bien difícil que se nos lacere por un traumatismo, sí ocurre, muy muy infrecuente, pero las cortaditas por arriba del arco ciliar o del canto externo del ojo siempre van a ser muy escandalosas porque está muy vascularizado, son muchos capilares. Y esa es una sangre roja, bastante roja, precisamente porque es de origen capilar. Y eso no significa que sea de origen arterial. Sí hay sangrados arteriales del cuero cabelludo, pero son poco frecuentes. Pero sí, un niño que se descalabra, una persona que se abra la cabeza, que se le abra un chipote, sí puede llegar a ser muy escandaloso porque derrama demasiada sangre. Entonces, sí, si en realidad estamos teniendo un sangrado bastante constante que no se detenga a pesar de la presión directa de la herida, es motivo de acudir a la sala de urgencias. ¿Por qué? Porque esa persona puede llegar a sangrar tanto que entra ya en una urgencia real que se llama estado de choque, que es cuando pierdes demasiada sangre. Wow,
muchos temas que realmente pueden ser muy comunes y desconocemos completamente. Ahora me gustaría que habláramos un poquito acerca de las quemaduras. Conocemos que hay varios tipos de quemaduras. La primera que me gustaría que habláramos es sobre la exposición al sol. ¿Cuándo es una quemadura tan fuerte que debo ir a la sala de urgencias? Generalmente las quemaduras por el sol, el motivo de consulta es por el dolor y la incomodidad que provocan. Entonces, aquí el tratamiento es meramente puede ser incluso con remedios naturales. Hay abuelitas, hay comadres, hay vecinas que te dicen, ponle sábila. Y sí, el aloe vera es un lubricante de la piel que incluso quita el dolor y la inflamación del tejido que está justo por debajo del estrato más expuesto de la piel. Entonces, el aloe vera, la sábila, calma mucho la quemadura de primer grado. La quemadura del sol casi siempre es de primer grado. El 98% de las veces es de primer grado. Es bien difícil que una quemadura por el sol progrese a una de segundo y te genere una flictena o una ampolla. Entonces, el tratamiento de estas es con un ungüento o una pomada, un gel de aloe vera y aparte paracetamol. El paracetamol a una dosis de 375 miligramos puede ayudarnos a calmar el dolor, la inflamación no tanto, para eso es el aloe vera, pero te ayuda mucho a calmar el dolor y la ansiedad y la incomodidad que te provoca una quemadura solar. Ahora, hablando de quemaduras que se me puedan presentar en la casa, la mayor parte del tiempo son obviamente accidentales y son por quemaduras por escaldadura. Así se le llama a la quemadura que está provocada por agua caliente. Entonces, el agua caliente, pues, ¿dónde la tengo? En la estufa, en la regadera cuando recién le abro. Si no le abro primero al agua fría, le abro a la caliente, entonces puede provocar una quemadura por escaldadura. Y estas sí pueden ser de primero, de segundo grado superficial y de segundo grado profundo. Y son quemaduras que pueden dejar una cicatriz. Entonces, para esto, pues se hacen muchas recomendaciones, que las mamás coloquen los mangos de los sartenes por dentro del perímetro de la estufa. ¿Por qué? Porque los niños, como ya lo mencionamos, son exploradores. Entonces, de repente anda la mamá cocinando, se distrae picando cebolla, picando un tomate, y el niño ya entró a la cocina, agarró un mango de un sartén que estaba en la estufa que le pareció muy curioso, quiere ver qué hay ahí arriba, entonces de repente se le cae el aceite hirviendo o se le cae el agua hirviendo, y eso es lo que provoca las quemaduras que son más severas. ¿Qué quemadura puede ser muy severa? Que me puede hacer ir al departamento de urgencias, la quemadura por aceite. La quemadura por escaldadura no tanto. El agua caliente, yo con tener al niño en un agua tibia más fría que caliente, pues puede ayudar un poquito al manejo de los síntomas, pero la quemadura por aceite es una quemadura, como el aceite se pega a la piel, por ser una solución oleosa, grasosa, se pega y continúa quemando, no nada más es el contacto, continúa la quemadura y eso es lo que hace que se profundice la quemadura. Entonces, toda la quemadura por aceite, yo siempre la recomiendo que se acuda al departamento de urgencias para evitar las complicaciones, que precisamente para eso acudimos a urgencias en el caso de una urgencia menor, para evitar las complicaciones que se nos puedan presentar más adelante. ¿Sí? Ahorita hablamos de tips para cómo tratar las quemaduras de una manera pues casera y que nos sirva bastante para evitar esas complicaciones. Oportuna. Porque también escuchamos esto de que no, pues ponle pasta de dientes o ponle hielo o cualquier cosa que encuentres ahí en casa rápidamente, y esto, ¿beneficia o hace que empeore la quemadura? Casi siempre las empeora. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, las complicaciones y la mala práctica de los primeros auxilios siempre viene de la buena voluntad. Siempre viene de la buena voluntad. ¿Por qué? Porque es la vecina que vio que ocurrió el accidente. Ponle esto, ponle el otro. En una quemadura, poner pasta de dientes, poner mantequilla o grasa animal es una de las, no de las peores cosas, pero sí es de las cosas más malas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque profundizan las lesiones. No permiten la repitelización correcta inicial de la piel. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, pongo un paño que sea absorbedor de agua, una toalla, una compresa, una gasa, si es que tengo un botiquín de primeros auxilios en mi casa, y lo mantengo húmedo. ¿Para qué? Para que el momento en que llegue al hospital le destapen y no me traiga toda la piel porque estaba seco. Entonces, lo mantengo húmedo y es lo mejor que puedo hacer.
Poner una gasa, poner una compresa, una toalla, que mantenerlo humedecido, no importa que vaya mojando todo alrededor cuando vaya en el traslado del paciente, pero mantenerlo húmedo para que esa cicatrización inicial se dé de manera correcta y no tener una complicación como infecciones o que no reepitelice o que no cure bien esa herida. Wow, increíble. Ahora, algo que es como también un poquito común, o por lo menos yo con mis amigas que tienen niños, es que estaba bien y de repente le dio un golpe de fiebre y no le puedo bajar la fiebre. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Por qué les da fiebre tan intensa de pronto a los niños? ¿Qué pasa aquí? La fiebre es el síntoma y el signo de que algo anda mal. Algo pasó. O traigo una infección, o se expuso mucho mi niño al sol, o algo anda muy mal. Principalmente la fiebre da por infecciones. Sin embargo, una fiebre muy alta pues puede ser ya sea de origen orgánico, de origen cerebral, de origen central, así se le llama. En ese caso, pues sí, valdría un protocolo de estudio de la fiebre por un médico pediatra. Sin embargo, en cuanto a las urgencias menores se refiere, una fiebre que no venga acompañado de un síntoma como tos, como diarrea, como vómito, dolor de cabeza, es una fiebre que no me va a despertar de inicio una sospecha en el área de urgencias. Por lo tanto, es una fiebre que yo puedo controlar en casa con medicamentos de uso común, con el paracetamol o el ibuprofeno o el medicamento muy socorrido que es la neomelubrina, el metamizol sódico, que también nos lo venden de manera libre en la farmacia por ser un analgésico. Entonces, usando estos medicamentos, yo puedo controlar la fiebre en casa y traen una tablita que me ayuda para verificar por peso la dosis que le toca a mi niño. Entonces, puedo utilizar ese sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que me va a hacer ir al área de urgencias? Que a pesar de que la fiebre, que el tratamiento se le dio de manera correcta, cada 8 o cada 6 horas, como lo indica la tablita, a pesar de eso, me sigue presentando fiebre o sigue elevando la fiebre de manera constante, eso es lo que me va a hacer ir al departamento de urgencias, porque algo anda realmente mal. No sé de qué origen es la fiebre, pero ya tengo el antecedente de que no se bajó la fiebre ni con un bañito tibio, ni tampoco con el medicamento. Entonces voy a consultar con el pediatra para que él sea quien me evidencie el foco infeccioso o el origen de la fiebre lo más pronto posible para poder llevar a un buen tratamiento. Y no sé, ya cuando no se trata oportunamente la fiebre, nos puede llevar a que el niño convulsione. Sí, y es completamente común y es completamente normal, porque los niños antes de los 6 años, el cerebro todavía no está bien desarrollado, entonces los mecanismos de protección son muy diferentes a los que pueda tener un adulto. Entonces, un niño puede convulsionar por fiebre y es completamente normal. ¿Qué es lo que voy a cuidar? Solamente que si el niño me está convulsionando en ese momento, despejar el área, no voy a dejar que se golpee con nada, no le voy a meter cosas a la boca. ¿Por qué? Porque la convulsión va a pasar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de controlar el origen, que es la fiebre. Entonces, o lo meto a bañar, o le doy medicamento, alterno baño con medicamento, alterno 2 tipos de medicamento, puedo alternar paracetamol con ibuprofeno sin ningún problema. Y algo bien importante aquí a destacar, la crisis convulsiva por fiebre cede sola. No hay que ponerle medicamentos, no hay que hacer nada más porque cede sola al cabo de 30 segundos a 1 minuto. Más de eso no va a durar. Ya si dura más de 1 minuto, la crisis convulsiva es de otro origen. Hay que llevarlo a urgencias. ¿Sí? Pero la gran mayoría de las crisis convulsivas por fiebre ceden en menos de 1 minuto. Si no ceden en menos de 1 minuto, algo malo está pasando en el cerebro del niño. Hay que llevarlo a ver por qué está convulsionando tanto. Una convulsión que dura más de 1 minuto se considera de larga duración. Acabas de mencionar que el cuerpo de un niño reacciona completamente diferente al de un adulto. ¿En un adulto también se puede presentar una crisis de convulsión por la fiebre alta o no? Es poco frecuente, pero mientras más anciano sea la persona, más mecanismos reguladores pierde. Sin embargo, el adulto mayor que convulsiona casi siempre es por otra causa.
Ok. Sí puede, hay casos anecdóticos donde los pacientes ancianos convulsionan por fiebre, pero es muy poco frecuente. Cuando un anciano convulsiona o una persona ya adulta, no niño, convulsiona, el origen es otro. Puede ser una epilepsia de origen que no conocemos o puede ser origen tumoral en las personas más grandes. Sin embargo, una convulsión de primera vez siempre es una urgencia real. Siempre es una urgencia que debe de ser atendida en un hospital. Okay. Ya si nosotros conocemos que una persona convulsiona, puede ser que estemos en un desajuste de su tratamiento o que algo más esté descontrolando ese factor que le provoca las convulsiones. Entonces, no hay un motivo tal como para acudir con urgencia o vehemencia a un departamento de urgencias. Okay. Porque ya sabríamos el origen. Ok, de acuerdo, Doc. Y pues para tenerlo así como bien en claro para las personas que escuchan Espacio Saludable, ¿cuál es el rango de temperatura que debemos mantener en niños, en adultos? ¿Es el mismo? ¿Cambia? Se habla de que 37.5 para abajo es el ideal para poder decir que a alguien ya se le controló la fiebre. Okay. ¿Por qué? Porque ya entramos en el rango de febrícula. ¿Sí? Entre 37 y 37.5 es un rango donde más me da la seguridad de que ese niño no va a convulsionar. Okay. Igual, una persona normal está entre 36 y 37.3 grados la temperatura, es normal. Entonces, más allá de eso, pues ya se considera fiebre o febrícula y es donde más probabilidades tenemos de que la persona convulsione. Okay. Entonces, mientras estemos logrando ese umbral de 37.5 para abajo, disminuimos la probabilidad de convulsiones. Perfecto. Ok, perfecto. Y ahora ya hablábamos ahorita un poquito acerca de que los niños exploran. Es el punto, exploran. Se pueden tomar cositas que no deben. Ahora vamos a hablar de que se pueden comer cositas que no deben. ¿Cómo podemos identificar que un niño se está atragantando con un juguete, con una pila, con una canica, con lo que sea? ¿Cómo lo podemos identificar? Muy bien. El atragantamiento en los niños es bien frecuente, sobre todo porque los niños son ávidos al momento de comer, todo se llevan a la boca, son, como ya lo mencionamos, exploradores, entonces están tratando de identificar sabores de diferentes cosas que se van encontrando. En los niños mayores de 5 años, el atragantamiento es muy característico porque los niños se llevan la mano a la garganta. Este signo que estoy haciendo ahorita es el signo casi inequívoco de que algo está pasando. Una persona que se lleva las manos a la garganta es una persona que te dice, aunque no puede hablar, y ese es otro de los signos, no poder hablar, porque no hay paso de aire. Es una persona que así te está diciendo, me estoy ahogando. Entonces, ya viene aquí el caso de, por ejemplo, si estoy en un restaurante o algo y veo que alguien se está ahogando, practicar la maniobra de Heimlich o poner al niño en una posición de boca abajo sobre mis piernas, pegarle gentilmente o a veces por desesperación le pego muy fuerte en la espalda y eso hace que expulse el objeto que está obstruyendo la vía aérea. ¿Qué otros signos? Se le pone la boca azul. Okay. A cualquier persona, no nomás a los niños. Okay. Se pone la boca azul, no pueden hablar, no pueden obviamente respirar, no pueden, se ven visiblemente ansiosos, los ojos se ponen rojos. Esos son los signos de un atragantamiento real. Porque hay atragantamientos, sí, se me atora la comida porque me comí un bocado muy grande, pero puedo hablar, puedo gritar, puedo hacer que pase aire. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Toser, y eso me puede hacer arrojar lo que sea que me esté obstruyendo la vía aérea. Pero el atragantamiento real se acompaña de que no puedo hablar, hay mucho reflejo tusígeno, la persona se pone azul de la boca, los ojos se ponen rojos, se lleva las manos a la garganta. Entonces, esos son los signos de un atragantamiento real. Así lo identificamos. ¿Cómo lo podemos combatir? Últimamente hay mucha promoción para un dispositivo que pueden tener las mamás o los papás en su casa. Se llama LifeVac. Es como una bombita, como la del amigo que tenemos en el baño, pero con una mascarilla. Okay. Entonces es una mascarilla donde se presiona antes de colocarse y se jala. Okay. Entonces eso provoca un vacío y muchas veces saca lo que sea que esté obstruyendo la vía aérea. Entonces así se llama LifeVac. Okay. O si la buscamos de manera genérica, es dispositivo válvula de vacío facial para niños. Ok. Sí, también se puede usar en adultos, pero se promociona más para los niños. Perfecto. Bueno, y suponiendo que no se estaba atragantando, no se estaba asfixiando, ya se lo comió.
ni modo. ¿Qué hacemos? De nuevo, ¿provoco el vómito del niño? ¿No provoco el vómito del niño? ¿Me voy a urgencias? ¿Me espero? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Todo depende de lo que se haya comido. Si, por ejemplo, el niño se comió una pila, las pilas son muy reactivas y la misma acidez del estómago puede deshacer la capa metálica o exponer los iones que tiene dentro de la pila, y eso puede ocasionar una gastritis erosiva, puede ocasionar incluso la perforación intestinal o la perforación gástrica del niño. Entonces, si nosotros estamos convencidos de que el niño se llegó a comer o a tragar una pila, ese es un motivo para correr a urgencias. ¿Por qué? Porque las pilas, yo no sé, el control de calidad me puede decir, ¿sabes qué? Es de capa gruesa, o ¿sabes qué? Sí tiene capa entérica, como algunos medicamentos. Y ya, por ejemplo, hay algunos tipos de pila que ya tienen una cobertura que protege la pila de los ácidos del estómago. Entonces, supuestamente son seguras para cuando el niño se las traga, y aparte tienen un sabor muy amargo para que el niño, en cuanto se la meta a la boca, la saca por asco o por reflejo nauseoso. Pero siempre que un niño se traga una pila, es momento de correr urgencias, porque la reactividad de los iones o de lo que pueda tener adentro de la pila puede provocar perforación, ya sea del esófago, del estómago o del intestino. ¿Sí? Y todo eso pues culmina siendo una urgencia real, o una urgencia mayor más que una urgencia menor o sentida. Entonces, por eso pila es igual a correr. ¿Sí? Moneda, todo depende de qué tipo de moneda se tragó. El niño nunca nos va a decir, me comí una moneda de 10 nada más. Pues no. Entonces, una moneda no es inerte, sí puede llegar a hacer daño si está muy sucia, o puede provocar laceraciones adentro, cortaditas adentro del esófago o del estómago, pero no me va a hacer tanto daño como una pila. Ahí lo que cabría hacer es llevarlo al departamento de urgencias con toda la calma del mundo y tomar una radiografía. Y dependiendo de cómo salga la proyección de la radiografía, podemos saber en qué parte del cuerpo está la pila. Ahora, ¿cómo saber si el niño aspiró la pila o se tragó la pila? La pila que se la traga es muy poca la molestia. La pila que aspira por los pelitos, por así decirlo, que tenemos adentro del tracto respiratorio, el niño va a estar tose y tose y tose y tose, le va a escurrir la nariz, va a tener mucha salivación. Entonces, eso es un dato que me hace decir, mi niño aspiró una pila, es decir, se le fue a la vía aérea. O ¿sabes qué? Se tragó la pila, pero está con toda la calma del mundo, mi niño se la tragó, no la aspiró. Y ahora, el problema de cuando aspiran una moneda o una pila es que si la pila se acomoda de una manera en específico, puede ocluir por completo la vía aérea. Entonces, eso puede provocar la asfixia de una manera que pudiera llegar a no ser reversible, porque no la voy a alcanzar. Entonces, me lo tengo que traer a urgencias para que ahí un especialista con una camarita llegue y la saque por medio de la camarita. Wow. Hay que tener muchísimo cuidado con los niños, definitivamente. Estábamos expuestos a todo. Justo ahorita platicábamos de que somos súper frágiles, súper frágiles. Otra cosa que me gustaría que platicáramos un poquito es, en dado caso de que sufra algún tipo de fractura, ¿qué puedo hacer como ayuda inmediata yo en casa para que, no sé, algo más grave pueda pasar en lo que llego a urgencias? Muy bien. En cuanto a las fracturas, todas las fracturas son urgencias reales. Esas sí no son urgencias sentidas. Siempre una fractura. Más cuando hay una fractura expuesta, es decir, un piquito del hueso se salió y provocó una herida en la piel, esas son todavía más urgentes, porque esas tienen que entrar de manera inmediata al quirófano para un lavado. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Inmovilizar el área. No voy a tratar yo como familiar de mi paciente, a menos que sea un familiar, un traumatólogo, que yo sepa cómo enderezar la fractura, ahí sí. Pero si soy un familiar no médico o un familiar sin experiencia en el manejo de una fractura, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a inmovilizarla en medida de lo posible. Si, por ejemplo, la pierna se me dobló de esta manera y ya no la puedo estirar, o tengo una fractura en medio de la pierna, lo que voy a hacer es poner ya sea cojines o cartones para que esa pierna esté inmóvil, que ya no se mueva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si mi fractura, por ejemplo, está aquí, en el área de espinilla, en la tibia,
lo que voy a tratar de hacer es de inmovilizar el tobillo y la rodilla. Ok. ¿Por qué? Porque esas son las dos articulaciones que mueven esos dos huesos. Entonces, si yo inmovilizo la articulación que me queda más lejos de la fractura y la que me queda más próxima, con eso ya tengo preparado mi primer auxilio en espera de que llegue alguien a ayudarme a llevarme a mi paciente o a mi familiar a algún hospital. Pero siempre que tengo una fractura, la inmovilizo así como está. No la muevo. El que la tiene que mover tiene que ser un médico especialista, ya sea en medicina de urgencias o un traumatólogo. Y eso, muchas veces los urgenciólogos preferimos esperar al traumatólogo para poder enderezar esa fractura. Y eso lo hacemos con el paciente, ya con un poquito de medicamento para el dolor, no lo sedamos, pero sí lo adormilamos un poquito, pues para que no sienta el jalón, como quien dice, de la fractura. Porque sí, el reacomodar una fractura duele y duele mucho. Sí, me imagino, ha de ser terrible. Y bueno, Doc, pues muchas gracias, ha sido súper interesante todo esto. Y para cerrar me gustaría que me platicaras cuándo sí hay que ir a urgencias. Muy bien. ¿Cuándo sí ir a urgencias? Vamos a regresarnos casi que por capítulos. Primero vimos golpes en la cabeza, golpes en las extremidades, golpes en la cabeza. Si mi familiar presenta vómito en proyectil, que es el vómito que se avienta a la distancia, no ve bien o no se quita el dolor o el dolor es muy constante o tenemos una desorientación en alguna de las tres esferas que son tiempo, espacio y persona, le voy a estar preguntando constantemente ¿cómo te llamas? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? Cualquiera de esas tres que se me desoriente ya es motivo para llevarme a urgencias. O cualquiera de los tres signos, el dolor de cabeza, la visión borrosa o el vómito, también es indicativo para correr a la sala de urgencias. Golpes en las personas mayores, los golpes que provocan hematomas que están de manera expansiva, que yo veo que se están incrementando de tamaño o que causan una tumefacción bastante grande en el área del golpe, puede ser que estén perdiendo sangre de manera acelerada. Hay que acudir a urgencias. Si nos vamos a las quemaduras, ¿cuándo puedo yo identificar en mi niño que una quemadura es de extensión bastante grande? Yo voy a referirme a la palma de la mano del niño y voy a poner la palma, no pegando completamente en la piel, pero voy a poner la palma por encima de la quemadura. Si la palma de la mano, o la quemadura más bien, es igual a 3 palmas de la mano del niño o más, es una quemadura grande. Hay que ir a urgencias. Si la quemadura me da la vuelta de la extremidad, o la tengo en cara, o la tengo en genitales, o la tengo en cuello, y es circunferencial en cualquiera de las extremidades, hay que ir a urgencias porque ahí se puede presentar una complicación bastante severa, que es el síndrome compartamental. Es una complicación de una quemadura donde la quemadura hace un acartonamiento de la piel, entonces se compromete la circulación de todo lo que esté después de la quemadura. Entonces, eso lo tiene que ver un cirujano de trauma, un cirujano general, porque hay que abrir esa sección para que se libere la presión de ahí y pueda volver el flujo sanguíneo y la conducción neurológica a la zona distal de la fractura. Entonces, esa es una indicación para ir al departamento de urgencias. Si nos vamos a las convulsiones febriles que duran más de 1 minuto, pues ya no son febriles. Hay que ir a urgencias cuando son de primera vez y que no conozco el origen de la convulsión. Si son de menos de 1 minuto, todavía las puedo yugular con baños tibios, más fríos que calientes, y la alternancia con medicamentos antipiréticos, como lo es el paracetamol y el ibuprofeno. Si no se controlan a pesar de esto, algo más es lo causante. Hay que ir al área de urgencias. De aquí nos vamos con los atragantamientos. No todos los atragantamientos se van al área de urgencias. Los atragantamientos donde yo alcanzo a liberar la vía aérea, pero no se expulsa aquello que me causó la obstrucción, hay que ir al área de urgencias. Esa obstrucción tiene que salir de alguna manera. Si hay que hacer con una camarita una inspección para poder sacarlo, hay que hacerlo. Entonces, cualquier cosa que me provoque atragantamiento y que salga, ya se resolvió la urgencia. Puedo seguir comiendo o mi niño puede seguir jugando, no hay ningún problema. Ahora, las caídas en los adultos mayores, las caídas en los niños, ¿cómo lo puedo yo prevenir en casa? Pues despejar de objetos y de líquidos toda el área donde van a jugar los niños, donde van a andar los adultos mayores. Si mi adulto mayor es una persona que se desplaza libremente por la casa, pues tener pasamanos para que el adulto mayor se vaya sujetando y que no tenga la probabilidad tanta de caerse. La probabilidad de caer nunca es de 0.
porque hasta yo me puedo caer saliendo de aquí, tú te puedes caer saliendo de aquí. Entonces, para poder reducirlo en casa, los pasamanos son una buena metodología para poder prevenir caídas en el adulto mayor. Igualmente en los niños, tratar de que no jueguen con cosas que no sean adecuadas para su edad. ¿Sí? Por ejemplo, un niño de 3 años no le puedo poner a jugar un set de Legos que traiga piezas muy chiquitas porque se lo va a llevar a la boca. El niño de 3 a 5 años es muy curioso. Todo pregunta por qué o todo se quiere llevar a la boca para saborearlo, a ver cómo sabe. Todo anda explorando. Igualmente, ponerle seguro o algún mecanismo de protección o de pobre apertura a los anaqueles del garage o de la cocina, pues nos puede ayudar a que no estén expuestos a las soluciones que podamos tener corrosivas o venenos o soluciones limpiadoras, que también es muy frecuente que los niños se intoxiquen con jabón. Entonces, esa es una de las mejores maneras para poder prevenir un accidente de ese tipo en casa. Súper interesante todo. Ha sido un súper placer tenerte aquí. Qué alegría que formes parte del staff de Christus Muguerza. Y pues nada, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes para cerrar el capítulo? La recomendación principal es que en salud, la prevención, el preguntar y el no improvisar es primordial. ¿Por qué? Porque ayudamos más sabiendo qué hacer que no preguntando o que improvisando algún método de inmovilización. Entonces, siempre prevenir, preguntar y no improvisar. Eso sería mi mensaje para todos. Pues muchas gracias por estar aquí, Doc. Un placer de nuevo que nos hubieras acompañado aquí en Espacio Saludable. Y pues ya saben, un capítulo más, información súper importante. Está con nosotros el doctor Chávez en Centro de Medicina Ambulatoria Juventud para todas sus emergencias y nos vemos en un nuevo capítulo de Espacio Saludable. Bye.